Bueno, arrancamos la primera partida. Boludo, ustedes no sé si sabían, pero el support este es el OTP Rakan. El chabón ese es OTP Rakan. Saca Rakan y ganaba todas las partidas, por eso siempre lo baneaban. Creo que todas las partidas T1 baneó Rakan. No sé si lo dejaron open alguna vez. Y a Kyria le baneaban Ashe, boludo. ¿Sabés qué feo que te baneen Ashe? Rumble a Cali. Boludo, como que JDG tenía buen equipo. JDG para mí tenía mejor equipo que T1. Es que T1 tenía la combinación de Rel con Oriana. Acá banearon dos support. Saya, me gustaba más el equipo de JDG, boludo, esta partida. Y ahí encima, boludo, saca... Boludo, Jhin es la primera vez que se piquea en el mundial. Nadie juega a Jhin, si Jhin es una poronga. Y quiere sacarlo barro. El Alistar, boludo. Alistar es solamente para sacar a Rel, boludo. Pero línea es una poronga, Alistar. Bueno, arranca la primera partida, ¿eh? La estoy viviendo como si no vi. Y el domingo que viene encima están los shows y todo. Boludo, tengo una re confianza T1. Otra diferencia que vi, el Rumble de 369, una poronga. No es bueno. En cambio el que tiene T-Shike sí. Ese sí creo que lo van a banear. A este se lo dejaron open porque era malo. Faker encima de esta partida contra Cali. Miren esta línea. Acá se supone que... es como los Rumble le gana más a Atros. Y en mid la Cali le hace pelota a Oriana. En bot sí gana a T1 porque tiene más rango. Tipo el Jhin y Bardo, más que nada. Lo caga palo Bardo a Alistar. Encima, verlo de vuelta, puedo ver cosas que capaz que no vi en vivo. Boludo, ¿qué eso que hace? And Bard level 1 still looking incredibly oppressive with your passive. You essentially have 2 spells early on, whereas missing essentially has Boludo, ¿cómo empezó Honor en red y no lo vieron? Boludo, ¿no lo vieron a Honor? ¿Habrá pasado todo por abajo? No lo vio, por eso el Rumble se adelantó mucho. Ahí Nether lo empuja, voy a bajar un poco la cámara. ¿Ves? Mirá, ahí se metió Honor por ahí atrás. Es raro que el Rumble no lo vio, boludo. Sí, esto va a ser la primera sangre. Boludo, es muy raro que no lo vieron. Y ahí encima Faker escapándose. Ahora la vi, quiere robar los pajaritos y mirá Faker. Boludo, cubren los pájaros. Es una banda a cubrir los pájaros, mirá. Mirá, no, boludo, la vista de atrás. Encima quiere volver a hacer los pájaros y justo ya llegó Honor. Y Kyria le pegaba, ¿no? Le hizo poronga. Boludo, Honor está re mal porque ahora tiene que vaquear. Su jungla ya no tiene nada. Faker usó el TP. Boludo, ojalá que Kyria pida la de... ¿Ves? Esto fue raro. ¿Cómo mierda le robaron el red y ni se enteraron? Aparte el Rumble tenía ward en Río. Miren ese ward. Ahí tiene un ward, ¿no es? Mirá, mirá, justo lo marcó la... Yo no lo marqué. ¿Ves? Tenía ward. No sé cómo no lo vio. Se habrá metido todo por... 3 camp clears JDG side of the jungle, comes from behind you with a red buff, and
Acá Faker trayéndole la Cali la hizo pelota. Y Zeus ya con esa ventaja de oro, miren lo que compró. Compró resistencia mágica y la espada. Lo hace mierda Rumble. Igual este Rumble no me da miedo, me va a dar miedo el domingo que viene. How impactful that item is in the 1v1. You know what they say? The most important part of a top lane matchup is jungle. Yeah! No fair fights in the top lane. Also, you know, Zeus went for Doran's Blade. So Bro, Kiria es God. ¿Se dieron cuenta que Kiria fue el que cambió el meta de los support? Siempre los support jugaban Rel, Rakan, Alistar y Naughty. Eran muy pocos support los que jugaban. Y Kiria empezó a jugar Ashe y empezaron a sacar los chinos Ashe. Tipo cambió como el meta del mundial. Tiene esos picks de mierda. Va, que los lleva bien. Y el Ruler, boludo, era re difícil matarlo. Hola Miller, ¿cómo estás? Boludo, Ruler era re difícil matarlo. No lo podía matar. Ahí le salió bien el tradeo porque con un básico se cura. No, es que todos jugaron bien, boludo. Honor, el early eso que hizo, le ganó la línea a Zeus. Ya lo vieron, pero Canavi lo va a hacer igual. Boludo, ¿cómo castiga a Kiria? Tengo una gana de jugar bardo, boludo. Acá encima Zeus se lo solea. Sacaron dragón JDG. Boludo. Parece que no lo vi. Yo cuando vi eso del Atro que se salió un Rumble, estaba en una fiesta. Encima veía que Faker está bien con la Cali, tipo la Cali no lo mató, nada. Boludo, tenía flash el Rumble. Tenía flash. Es que si gastaba el flash, creo que lo dividían 500 veces. Creo que por eso lo usó flash. Ya sabía que estaba muerto y a la mierda. Ah, no, boludo, si le daba una bala lo mataba. Si le daba una primera bala lo mataba. ¿Ves? Si le pegaba esa lo mataba. Ah, no, Ruler, boludo, era imposible matarlo. Se juega re bien. Para mí, entre JDG y T1, JDG tenía mejor ADC, pero T1 tenía mejor support. Tipo, Kiria es un toro. Pero Ruler creo que es mejor que Umayusi. El tema es que la línea te la gana el support. Los primeros niveles y las rotaciones y todo eso, el support depende mucho. Los ADC no tanto. Super gap. Y encima la vi quedó re atrás, boludo. La vi eso que le hicieron de los pajaritos, la dejaron re atrás. Porque ella si se hacía los pajaritos volvía. Un K de oro ya le saca al Atros. Los ADC solamente le saca 200 de oro le saca. Boludo, 369 la está pasando re mal. Re mal. Encima vino con Ignite como para matar. Ya Zeus no lo mata más, creo. Eso es algo bueno que hacía Canavi, es que aseguraba todos los objetivos. Pero porque la bot estaba rotando antes. Ah, acá tenemos la primera TF, Acá encima justo Kiria subió a nivel 6, justo. Miren que Alistar no es nivel 6.
Boludo, ahí queda el cerrito. Mirá cómo quedan. Ay, 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 ay. Flash, flash. No, no, no. Yo cuando vi esto, boludo, dije, ya está. Boludo, ¿cómo quedaron encerraditos? Igual re tryhard no flashar de una, ¿vieron? Acá Kiria, acá miren Kiria y Honor. Miren acá Kiria y Honor. Kiria, mirá Honor. Honor acá iba a apretar la R. Si Honor acá apretaba la R y Kiria ulteaba, salía como el orto. Porque gastaba la R y Kiria lo salvaba a todos. Pero mirá cómo se guardó la R Honor. Boludo, ¿vieron? Mira, de vuelta. Acá podía trolear, ¿ves? Fíjate que la rel entra con flash. Boludo, no sé por qué no apretó la R. Mira, mira. ¿Ves que flashea para adelante? Ahí va a apretar la R, pero justo, no sé. Qué ojete, boludo. Y los ultia los agarra todo. Y Ruler re mal posicionado estaba. Y ahí quedaron encerraditos. Por ahora, MVP de la partida, ¿quién es? Para mí, por ahora, Honor. Porque hizo el ganqueo en top. A esa TF casi la hizo todo Honor. Acá Zeus sabe como que está la B. ¿Ves? Como que se lo espera. Pero cuando se mete ahí en el bush... Ah, pelotudo. Ahí se acabó muriendo. Tipo, es como que T1 estaba estompeando, pero por lo menos JDG hacía jugadas. Tipo, no se dejaban perder. No fue, viste, como la anterior. Cuando Arkane jugó T1, LNG fue que LNG no hacía nada. Tipo, lo único que hacían era farmear y perdían. JDG por lo menos intentaba. Ahí quería casi la roba el sapo. Really big moment here. These are the types of plays that JDG need to make if they want to make sure that this goalie doesn't grow further, right? Shutting down Zayas, not allowing him to just play the isolated 1v1, because we've seen in the series against LNG. Ah, Faker con el red porque mató justo a la B, creo. Zayas walks up and wards, gets taken out even without the ult being available for the Vault. Van a que le pierde el segundo dragón. Canavi re seguro, boludo, para pelear los dragones. Iba iniciada, mirá. Acá creo que se viene la segunda TF. Sí, acá la segunda TF. Ajá. Boludo, tienen un bardo acá abajo. Tenés una regla acá y te pegan atrás. ¿Qué? Encima se lo robo. Ahí quería falló la R. La Kali creo que te pió porque tenía mucha oleada. Te pió por 7 minions. Acá yo dije, Honor está troleando, pero mirá Faker. Boludo, miren Faker. Y ahora se llama la kill Faker. No, 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 no. Boludo, le tengo una confianza T1. backing up. FAKER can't keep him alive, but can stall for reinforcements to arrive. And the key factor here, through it all. 3-0 va, boludo, Gumayusi con Jhin. Aparte de Jhin es un campeón que no lo podés banear. Boludo, ¿cómo le ganó el Smite? Boludo, ¿la B no tenía Smite o está bugueado? A ver. Ese Smite es de Honor y lo combina con la Q. Hace Smite Q. No, no, la vice que recayó a pedazos. Boludo, la vice recayó a pedazos. Y ahí Honor no sé qué carajo quiso forzar.
Ahí Honor no sé qué mierda hizo, pero le salió bien. Igual salió bien porque Faker estaba atento. Miren a Faker cómo estaba atento. La R que puso. Y ahí miren también como Ruler no pudo pegar. El carry de ellos es Ruler. Ruler es como el mejor de ellos. Pero miren que no podía pegar. Creo que esta partida no pegó una mierda Ruler. No, es que no podía hacer daño. No se podía acercar a ellos, boludo. La Oriana te saca rango con la pelotita. And it's about when you pick it. You know, like we said in Champ Select, there's no pure big tank on the enemy team. Temper fade there. A bunch of armor. Should be an easy follow-up. Now Carrier taking his time waiting for the wall. Acá son los Pity, boludo. Sí, señor. Ah, otra cosa, Bardo también. No lo puedes bañar Bardo. Bardo es campeón red troll. Tipo, si bañás Bardo en competitivo es como que le dejas un campeón roto al otro. Acá T1 se reserva, mirá. Boludo, no respetan a Ruler. Ahí ponele si fuera otro ADC, creo que lo podían matar, pero Ruler juega re bien. Va a ser torre de top. Ya tiraron torre de top. Es que hoy no hubieron una partida de tompeada, boludo. Estaban como parejas. Va, T1 acá parece como que está tompeando. 25 de oro le saca la Cali. That's dominance. If you didn't know what dominance looks like in the graph, that's it. What's that 25 then, huh? I don't What's know. that called? It's kind of like a reverse middle finger. Boludo, miren lo que le pegó Kiri a Alistar. Casi mitad de vida. Acá creo que hay otro TF. Esta es la tercera TF, creo. Ah, no. La tercera TF creo que van al dragón. Cuando van al dragón ahí hacen otra TF. Ruler está atrás, pero no tan atrás, porque no murió nunca. Tipo, cuando se escapaba, vaqueaba o iba a farmear la oleada. To try and get maybe a kill towards the bot side of the map, maybe pick up a bounty. Faker should be able to shove in the turret here, but it is going to be 134 minions Faker, 153 Knight. 20 minions le saca la regla a la Vi, boludo. La Vi que esta partida de Cannabis, boludo, la jugó re mal. Va, no sé si la jugó mal, pero Honor lo regapió. Y en top también hay una re diferencia al Zeus. It becomes really hard for JDG because their Rumble is so far behind to actually have the damage output until you get to way later in the game to take down T1. One thing that's so cool about the T1 bottom lane here. Ahora en este tiempo casi siempre empiezan a farmear hasta que salga el dragón. Cuando sale el dragón se repica. Ahí va a salir en 30 segundos. Por como está en la TF la tiene que ganar T1 porque le saca un poquito de ítem a ellos. 4K de oro ahí, boludo, de diferencia. Minuto 16. Es un montón. Mirá, la Cali tiene 6400, Faker 6300. 700 de oro para Honor de diferencia. 1500 Zeus. ¿Qué? 1400 Gumayusi le saca. No es mucho 1400 para tener 3 kills y sacar placas. Ahí se reservaron, gastaron Rs de mierda. Que ya la jugó re bien, le ponen Ignite de una. Boludo, eso se recalentó, me parece, Gumayusi. Ahora se viene la tercera pelea. Pusieron el heraldo ahí para tirar la torre de mid. Tipo, le está diciendo, bueno, ustedes sacan el dragón, nosotros le tiramos mid a la pija. Ahí está, le tiran mid. Acá Alistar no sé por qué está parado acá. Creo que porque quiere sacar a Keria. O porque quiere ver... Creo que no tienen visión de... Ah, no, ¿ves? Ahí ya vieron todo y ahí entra. Es que tampoco puede comer daño Alistar, porque si no después está a mitad de vida. Mirá, boludo, Faker cómo sonea. Con dejar la Q acá ya no podés pasar por acá. Acá Keria, boludo, mirá Keria. ¿Dónde se mete?
Dragon still aggroed here. Keria playing on Y acá Rule le hace algo. Boludo, ¿vos ves esto? Parece re troll. Pero se metió acá para baitear. Acá lo ultean. Keria le tiró R a Kali. Ahí Faker, miren. Faker se está escapando de... Se está escapando de... ¿Cómo se llama este? Del Alistar. Pará, ¿el Alistar cómo llegó allá abajo? Ah, el Alistar le hizo un combo a Faker para que no vaya. Lo está molestando, ¿ves? Lo está molestando. Y ahí Faker te pidió de una. Ahí te pidió en bot. No subirás. Faker contra Ruler lo va a hacer pija. Mirá ahí Ruler. Ruler tenía flash, pero no gastó flash porque Faker también tenía flash. Tipo era flash por flash y le conviene más a Faker. Boludo, miren ese también, yo me di cuenta, lo estaba viendo en vivo. Miren en Jhin cómo hace para adelante y para atrás. Miren ahí. Se adelanta, se pone al lado de la rel, el Alistar hace el combo, mirá, le esquiva el combo. Tipo le hizo el pasito. Ahí Faker le hace un sanguchito. Boludo, es un toro, Faker. Boludo, le salió todo perfecto. Igual, no sé, boludo, Honor, ¿cómo corría tan rápido, boludo? Vino con el caballito. Esto fue rarísimo lo que hace Honor ahí, miren. Boludo, nadie se espera que una... Mirá. Usás un portal de bardo y no es que se mandó, no es que entró la Vi. Ponele, la Vi está bien que entre porque tiene la R para iniciar o la Kali. Boludo, el Ruler entró. El ADC. Mirá, la Vi ni entró, Ruler. Bueno, estos pelotudos los tengo que carrear, dijo. Entró Ruler, boludo. No es que entró la Vi, no es que entró otro. Entró Ruler. Permiso, tengo que carrear estos mancos de mierda. Y ahí el Alistar de... Ahí, esto es un error de Alistar, me parece. Dejó a Faker el pelotudo que tire TP. Ahí la cagó Alistar, porque ahí Faker llegó, escudito, R, a dormir. Faker ahí a Ruler se lo solea. Acá la jugaron re bien porque ya la Kali no tenía R, no tenía nada la Kali. Boludo. No, T1 está a un nivel. Miren ahí, Honor. Permiso. Pin. Gracias. Boludo, ¿estos son los coaches de T1? Hacen así los pelotudos. ¿Sabes cómo estaba en Discord yo? Boludo, ¿sabes cómo estaba en Discord yo? Quiso agarrar la planta e hizo mi click. Quiso agarrar una planta. Pero es raro de Ruler. Es raro Ruler, casi nunca se confunde él. Para mí quiso entrar de nazi. Si me decís que es otro ADC, boludo, puede ser, pero Ruler es un toro. Aparte de esa jugada salió bien, porque él entró, baiteó con la R y fueron a buscar al otro. Acá lo hicieron mierda al Alistar. Era una fiesta esto. Cuando yo vi esto, yo ya estaba... Boludo, no tenía comida. Es horrible ver una final del mundo y no tener comida, boludo. Para el domingo que viene voy a comprar factura a las 5 de la tarde del sábado. Voy a ir el sábado de la mañana y las guardo, no sé. Voy a comprarme un candado y ponerle en la bolsa el candado. Miren ahí la Q. Miren ahí Keria. Miren esto, miren esto. Miren esto, ¿dónde tira la Q? No es que lo vio que iba a saltar. Él ya tiró la Q acá, miren. Ah.
ahí esto fue una R mala de Keria. Porque le tenía que ultear. Eso fue malo. Pero bueno, no importa, salió bien la jugada, creo, porque llegó Zeus. Hizo desastres. Ay, si pegaba esa Q. Ahí Keria tiró. Igual pará, quiero ver si tiró mal la R Keria o lo movieron al Jhin. Ah, lo movieron. Boludo, lo movieron, no es que Keria la falló. Porque ves, la R iba bien y el pelotudo de la B le pegó el puño y lo empujó. Ay, quedó solito. Y ahí Keria le quiso poner una vida, pero quedó quieto. Ah, lo movieron, boludo. Keria jugó God. Boludo, el Alistar llegó de base y ya mitad de vida. Y es la frontline de ellos. Boludo, es la frontline de ellos y vuelve de base y mitad de vida. Pobre Ruler, ¿no? Deben ser reincarriables. Canavi es el que más estás troleando. Mira la Q que le pone. Ay, lo movieron justo, boludo. Miren el Alistar. Miren el Alistar. Boludo, miren la front lane. Viene el Alistar como diciendo listo, muchachos. Miren, miren el Alistar. Hace un combo. Ya le sacaron 300 de vida. ¿Qué? Ese es el tanque. Boludo, que Faker está recontra feed. Encima miren Faker el cagón. Va, está bien. Compró eco de Luden, que está bien. Después compró Velo de Banshee para que no le inicie la V, la R Rumble, la Kali. Y ahora creo que está buscando el Sonya. Bien cagón. Vuelvo a decir, imposible matarlo. Imposible matarlo. Zeus ya tiene Malmortius. No. Era una fiesta esta partida. Mirá ahí el miedo que le tienen, mirá. El respeto, boludo. Es que tampoco ven a nadie. Va, sabían que Faker estaba abajo, pero... Bro, el miedo. Ahí vaqueó justo el Alistar. Ya la partida está casi cocinada. Le sacan 7k de oro, le saca, boludo. Flash de Alistar. Ah, no usó flash. Boludo, está mal la... Mirá, ahí el Alistar gastó flash, miren. ¿Ves? Flashea y en el coso del... No aparece ahí que gastó el flash. Anda, para el orto. Ah, y ahora sí. Retarde, boludo. Ahí Kiri está jugando God porque está soñando. No se animan de hacerlo. Es que sacar un varón así, 50 y 50. Miren ahí, miren. ¿Vieron que yo siempre le dije contra Rumble o Cartus que se compren Solari? Mirá ahí, miren esto. Acá el Rumble tiró una R perfecta, mirá. Una R perfecta a Faker. Mirá el Solari. Entre el Solari y el escudo, mirá, no le sacó nada. Faker está full vida. Y se comió, creo que 2 segundos la R de... ¡Una fiesta! Boludo, escuchen la gente, escuchen la gente. Boludo, escuchen la gente.
No, debe ser una locura estar ahí en el mundial. ¿Sabes cómo estoy yo como una rata? T1, T1. Acá lo único que quería es que ganen. Nexo. ¡Ah! Boludo, la Vi llegó de base y la one-shotearon. Boludo, ¿vieron eso? Mirá la Vi. Llegó recién la Vi. Una Q. Pium. Cuando estaba en el aire con la Q la detonaron. Sí, señor. 1-0 T1.